Muy buenas tardes a todos, muy buenos días, en donde quiera que nos escuchen. Tengo el enorme placer de entrevistar el día de hoy a una persona a quien aprecio muchísimo, a quien conozco desde hace muchísimos años y que afortunadamente pues tiene la posibilidad de estar en contacto por esta vía porque pues ella no está en, aquí en donde nosotros nos encontramos. Entonces, pues, es un placer presentarles a la terapeuta Gabriela Rojas. Ella es licenciada en terapia de lenguaje, ¿lo dije bien? Terapia de la comunicación De la humana. comunicación humana, ¿no? Para los que no entendemos esas cosas, lenguaje, audición bueno, todo lo que ella nos va a explicar que esto engloba. La intención de esta entrevista, sobre todo, pues es aterrizar para el común denominador de todos nosotros que ya somos padres o sobre todo pues quienes estamos en interacción con niños, eh, qué es esto del lenguaje y cuáles son las pautas que tenemos que conocer, porque se presentan varias situaciones de manera general que pues estamos ignorando, que no debemos de pasar por alto. Entonces, en ese sentido, pues creo que nos puede aportar muchísimo Gaby en todo este aspecto desde, pues ahora sí, desde que empieza el lenguaje, que es mucho antes de lo que nosotros creíamos. Y bueno, pues la intención de esta entrevista es precisamente abrir el tema, hacerlo de manera introductoria y vamos a ir desglosando un poco las temáticas en otras entrevistas posteriores, si así el universo nos lo permite, para poder traer un poquito más de información a padres, a docentes y pues a todo aquel que se encargue de la crianza de los pequeñines. Entonces, pues Gaby, bienvenida, muchas gracias por la espera, por la paciencia y esperamos que esto salga como tenga que salir, ¿no? Entonces, pues sin más, abro el tema, platícanos cómo es el desarrollo del lenguaje. Hola, pues muchas gracias, antes que nada, y bien, como dices, ya muchos años, ¿verdad?, de conocernos, y para mí también es un gusto el poder compartir contigo esto, ¿no? Y pues bueno, sí, yo creo que el tema del desarrollo del lenguaje es algo que es importante tratar, sobre todo cuando pues empezamos a tener en casa niños que vemos que pasa, ¿no? ¿Por qué no se están comunicando, no? Y en la actualidad pues es como muy común encontrar todavía casos en los que te llegan ya niños de 6, 7 años con un lenguaje que no entiendes absolutamente nada y te dicen, es que, pues, ¿por qué no hablan? ¿No? Bueno, nunca detectaron las señales a tiempo. Para hablar de lenguaje tendríamos que analizar dos áreas, ¿no? El habla y el lenguaje. El habla, pues es este acto motor en donde está la articulación de los sonidos, en donde ponemos la lengua en determinada posición, los labios, para poder sacar los fonemas. Entonces voy a tener problemas de habla y voy a tener problemas de lenguaje. En lenguaje vamos a encontrar todo lo que es la conceptualización, la organización de este mundo externo, cómo lo acomodo yo y cómo puedo transmitirlo, ¿no? La estructuración, cómo lo hablo. Entonces, bueno, hay una variedad aquí de patologías que se pueden o de alteraciones que se pueden estar presentando, ¿no? Desde que los niños son muy pequeñitos, empiezan a conceptualizar ese mundo, empieza una comprensión de lo que lo rodea. Por ejemplo, las que somos mamás, podemos acordarnos muy bien que 6, 7 meses y les decimos, ¿quién quiere leche? ¿No? Por ejemplo, y aunque la mamá no tenga la leche presente, el niño se empieza a emocionar. O vámonos a la calle, ¿y qué hace el niño? Te da los brazos, o empieza a decir adiós. Entonces, eso quiere decir que aunque él no pueda expresar, lo está comprendiendo. Está empezando a entender qué es lo que está sucediendo en su entorno. ¿Y qué pasa con estos? O bueno, nuestra primer señal de alarma debería de ser este chiquito que le hablamos y por ejemplo, ¿no? Betito, Betito, y Betito ni siquiera voltea. Hablamos de unos prerequisitos para que este desarrollo de la comunicación se dé de manera apropiada, que son el contacto visual. Un niño
antes de hablar, lo que hace es tener este contacto visual, ¿no? Es mirarte, es esta atención conjunta en donde tú le dices, ay, mira, ¿quién llegó? La pelota. Y el niño está contigo en esa conversación, aunque no lo esté hablando. El poder imitar es otro de los antecesores a este lenguaje. ¿Por qué? Finalmente, aunque nosotros venimos preparados, digámoslo así, porque el lenguaje se desarrolle es una habilidad con la que nacemos. No tendríamos por qué no hablar. Ajá. Nosotros lo vamos aprendiendo, mamá cuando nos está bañando. Ay, qué bonito el piecito, la manita, nos está empezando a estimular y nosotros estamos aprendiendo a través de la imitación, ¿no es cierto? Entonces, bueno, si yo tengo un niño que no me está imitando, que a los 10, 11 meses no hace la mosita y bravo y las tortillitas, ojo, tengo que ver qué está pasando con este chiquito, ¿no? Porque no es algo que esté dentro del desarrollo neurotípico. Entonces ya tenemos varios indicadores. El que no voltea a su nombre, ¿sí? Al que a los 9 meses, 1 año le hablemos y que el niño perdido en el espacio, a que no nos imite estos juegos del que yo te comentaba, el mosita, las tortillitas, la manita, ese también es un indicador, ¿no? El que no preste atención a los objetos, eso es otro indicador. Entonces, bueno, vemos que el niño a través de este desarrollo, desde los 6, 9 meses, 10 meses, ya tiene esta comunicación, aunque no sea verbal. Ya te empieza a dar los brazos a los 9 meses, a los 10 ya empieza a negar con la cabeza, no quiere algo, ¿no? Entonces, sí es muy importante. Ya al año se espera que el niño esté vocalizando las primeras palabras con intención de comunicar. Ojo, papá, mamá, a lo mejor, ¿no? O aproximaciones de palabras. No se espera que diga una palabra completa, pero sí por lo menos que intente acompañado quizá de un señalamiento. Entonces, bueno, ahí es donde nosotros nos damos cuenta que hay una intención comunicativa. Esta intención comunicativa está presente desde mucho antes que hablen. Y hay chiquitos, año y medio, que ni siquiera la tienen, ¿no? Uno intenta estar ahí con ellos interactuando y el niño no tiene interés, agarra, se da la vuelta y se va. Entonces, bueno, así es como tenemos que ir prestando atención a estas cosas. Oye, Gaby, y bueno, entonces el desarrollo inicia, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo dirías que empieza el lenguaje, el desarrollo del lenguaje? Pues desde que nacemos, ¿no? Porque cuando nacemos, y desde antes, porque cuando estamos, cuando el niño está en la panza de la mamá, está escuchando ese medio, ¿sí? Está el sentido del oído ya se está desarrollando. Eso es uno de los primeros sentidos que se desarrolla durante la gestación. Entonces, ¿qué sucede? Que el niño está empezando a escuchar, está ese desarrollo del lenguaje. Tal vez no lo comprende, pero está empezando ya a tener asociaciones, ¿no? A tener sonidos, a tener lo que forma su medio. Cuando nace, pues entonces empiezan a hacerse estas relaciones. ¿Por qué el niño se calla cuando la voz de la mamá empieza, no? Ay, ya, chiquito, precioso, porque recuerda cuando estaba ahí y pues bueno, se van armando estas asociaciones y el lenguaje empieza desde la gestación. Por eso es que, por ejemplo, con los niños con pérdida auditiva, ya hablando de una patología específica, pues bueno, encontramos que estas etapas se pierden, ¿no? O no se dan de la misma manera. Ok, y en este inicio, que normalmente va de los 0 a los 12, 18 meses, ¿cuáles son los errores más comunes que incluso hasta, yo diría hasta los 24 meses, que es cuando empiezan como estos arranques desde el balbuceo, las guturizaciones, las vocalizaciones, hasta ya la emisión de sílabas y la pronunciación de ciertas palabras? ¿Cuáles son los errores que tú podrías decir que son frecuentes que cometemos los papás? Bueno, primero que nada, pues facilitarles todo, ¿no? Este chiquito que empieza, y llega la mamá y le dice, ¿la pelota? Y el niño, el juguete, el otro, aquello, ¿no?
y bueno, pues adivinarles todo, no invitarlos, no instigarlos a que hablen, a que intenten, ¿no? Comunicar, pues es uno de los errores más comunes. Otro que nosotros, bueno, observamos, sobre todo aquí, este error repercutiría más en los problemas de habla, ¿no? En cómo el niño está articulando los fonemas de su lengua materna. Es este chiquito que de pronto le hablamos así como, ¡ay, pero qué moñito niño! ¿No? Y entonces, claro que el niño está interiorizando así los sonidos. Y pues al rato eso se vuelve un problema de habla, ¿no? El niño, pues que no puede articular la M porque dice, digo, la B, por ejemplo, porque dice, ¡ay, qué monito! Pues no, es que no es un problema del niño como tal, es que así lo estuvo escuchando y así lo estuvo interpretando, ¿no? Ok, y sobre todo, como que quizás ahí el señalamiento es que a mí me pasa, digo, yo como terapeuta y trabajando en la estimulación y todo, pues me queda súper claro, ¿no? Pero como mamá, sí ha sido muy distinto o distinta la experiencia porque, por un lado, disfrutas como que esas formas de hablar de los niños, ¿no? Sus palabras raras, como, como un poco es la magia también de esa edad, ¿no? La forma en la que tienen de hablar. Y, y cuando te das cuenta, pues ya el niño tiene totalmente incorporada, ¿no? La palabra y luego hay que estarle cambiando. Pero, ¿cuándo, ¿cuándo podríamos decir que esta situación de el niño tiene un referente modificado, porque yo así se lo estoy diciendo, a cuando el niño utiliza, no sé, para decir, por ejemplo, la S, ¿no? Por decirte un ejemplo, en lugar de pompas, decir pompash, ¿no? Cosas por el estilo. O sea, ahí, ¿en qué momento, desde que el niño lo empieza a pronunciar, es corregir, es modificar, simplemente decirle cómo se dice bien? Yo creo que es modelar, ¿no? Cuando están los niños chiquitos y empiezan a alterar este punto y modo de articulación, como bien lo comentas, que es popash, ¿no? Entonces, sí, mira, así, no sé, bombas, y hacer como este modelamiento sin que el niño se sienta agredido, ¿no? O que, ay, no, porque es importante también cuidar mucho eso. Mira, nosotros tenemos por desarrollo una edad en la que se van dando la articulación de los fonemas, ¿sí? Y bueno, se espera que a los 6 años, que son los fonemas más difíciles, el niño tenga adquirido la R, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, hablamos de que un niño a los 4 años ya tiene que tener todos los sonidos de su lengua materna incorporados. Perdón. Y que bueno, hay que tomar en cuenta los diferentes modismos que tenemos en las partes de la República, ¿no? Porque bueno, allá en Sonora, pues se utiliza que la S para nosotros que vivimos acá en el DF, etcétera, pues está distorsionada, ¿no? Pero bueno, ellos así la articulan y para ellos está bien. Entonces, esos puntos hay que tenerlos en cuenta, pero sí es muy importante cuidar cómo le hablamos y le vamos modelando. Si yo tengo un niño que llega a los 4 años y sigue teniendo dificultades para articular ciertos fonemas, o que no dice la R o que la cambia, por ejemplo, las más comunes son la S, la R, la N, ¿no? Peyota en lugar de pelota, 8 en lugar de oso, peo en lugar de perro. Entonces hablamos de omisiones y de sustituciones. Si para los 4 años nosotros vemos que todavía hay muchos fonemas que no está diciendo correctamente, yo sí les aconsejaría buscar una persona especialista para que, bueno, se aplique una evaluación de la articulación y saber cuál es el problema. Si es que el niño no los está discriminando adecuadamente o si es que el niño tiene dificultades para saber dónde acomodar sus órganos de la articulación para poder decir el fonema, ¿no? Y ya desde entonces ayudarlo. ¿Por qué los 4 años? Mira, porque esto se relaciona mucho con las etapas también del aprendizaje. Como sabemos, pues bueno, en la escuela ya estos procesos de lectura, escritura, pues ya empiezan a una edad más temprana y entonces lo que podríamos traer como consecuencia es un problema en el desarrollo de estas áreas, ¿no? Ok, bueno, y ahora algo que te quería preguntar cuando empezaste a hablar es,
¿tú cuáles son las pautas que normalmente marcas para fomentar el buen desarrollo del lenguaje desde que un bebé, perdón, empieza con las gutulizaciones y con las, ¿cómo se llama? Como con las vocalizaciones y todo eso. Mira, yo creo que es bien importante estimularlo de acuerdo al ambiente en el que está el niño, ¿no? Hablamos de palabras de alta frecuencia, que son aquellas que utilizamos como en un entorno específico. Por ejemplo, a la hora de la comida que utilizamos, qué rico, dame más agua, ¿no? Son palabras de alta frecuencia. Entonces, como que cuando a la hora de comer, siempre estamos como utilizando esas palabras para que el niño las esté aprendiendo, no importa que esté chiquito. A la hora del baño, ¿qué utilizamos? Ay, mira el agua, está caliente, te quema, ay, tu manita, partes del cuerpo, ¿no? Cuando estamos a lo mejor en el parque, ay, vamos a jugar la pelota. Estas palabras que solamente, bueno, que utilizamos más en ciertos contextos, es importante que las sigamos reforzando. Hay que pedirles a los niños o hay que tratar de estarlos modelando para que hagan oraciones completas. Cuando veamos un cuento que nos, no sé, nos describan las imágenes, nos señalen, desde edades muy tempranas, los cantos. Si veo que está en la etapa de estar vocalizando, pues bueno, entonces voy a empezar a estimular a lo mejor con las famosas onomatopeyas, ¿no? Que es la imitación de los sonidos del medio. Ay, sí, mira, el pato, ¿cómo es el pato? Cuac, cuac. Ojo, es importante decir el nombre del animal, porque muchas veces nos quedamos con el, mira el cuac, cuac, entonces el niño ya está más grande y te sigue diciendo cuac, cuac. ¿Y cómo se llama? Cuac, cuac, ¿no? Y pues bueno, ahí también tenemos que trabajar. Ok, ahora, ¿cuándo tú podrías decir que hay un retraso del habla? Te digo, yo creo que más o menos entre, del habla específicamente, entre que el niño no me está comunicando ni nada, pues yo creo que a 2 años y medio, si el niño no está ya teniendo estas interacciones, es importante pues darle como la primera revisada, ¿no? A ver qué está pasando. Puede ser que el niño no tenga absolutamente, digamos, ningún retraso en el desarrollo, sino que el medio en el que está creciendo no favorezca tanto que este lenguaje o este habla aparezca, porque es un niño que tiene todo a su alcance, porque de pronto, pues bueno, las abuelitas son un poquito más apapachadoras, ¿no? Y el niño no está en estancia, no está en escuela, pues bueno, está en su casa y está padre, es muy cómodo, es hijo único, no sé, hay muchas causas multifactoriales. Pero si un niño de 2 años y medio no tiene esa intención de comunicar, no le interesa como interactuar con el habla, con el lenguaje, para mí sería el primer indicador, ¿no? Obviamente llegamos a los 3 y el niño no habla, o habla, pero nadie le entiende más que la mamá, porque a veces ni el papá, o sea, la mamá se vuelve la traductora, entonces, pues ya te está indicando que tiene que ir a terapia, ¿no? Que tiene que, al menos tiene que ir a una valoración. Oye, y una duda con respecto a eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tú, por decirte, no tienes una criatura de 2 años y medio, ¿no? Y en el lapso que los siguientes 2 años, pues el habla se medio desarrolla, ¿no? En el caso de que haya algún retrasillo. El no hacer nada, o sea, la pregunta es, si no hacemos nada, en algún punto se va a corregir solo, va a tener alguna secuela en la forma de hablar, etcétera, que, o sea, no de manera tan específica, pero el no hacer nada, ¿qué puede llevar? Mira, yo creo que es importante ya quitarnos la idea del niño flojito, del niño que todos conocemos que habló a los 7 años, porque no existe, o si lo hizo, la verdad es que no fue adecuado, ¿sí? Porque todo esto, pues bueno, ya es bien sabido que tiene un proceso y para cierta edad, pues ya tiene que estar como en funcionamiento completamente, digámoslo así, ¿no? Claro que un niño que tiene problemas en la comunicación va a repercutir en
todo, en su entorno social. ¿Cuántas veces no vemos a estos chiquitos que son aislados porque los demás no le entienden? Y estoy hablando en etapas preescolares, en donde lo vivo. O sea, que el niño se acerca y quiere jugar, pero no sabe cómo comunicarlo, pues los demás no entienden y se van. No es que no quieran jugar con él, es que no le entienden, ¿no? Y adiós. Entonces, el área social se ve afectada. El área de aprendizaje se ve afectada. ¿Por qué? Porque de pronto a lo mejor la maestra tampoco le entiende. El niño sabe la respuesta y entonces, bueno, pues se pierde porque no le entiende y mejor ni le pregunta, ¿no? Entonces ya hablamos social, académica y todo eso, ¿cómo va a repercutir en la parte emocional? Entonces tenemos niños que sí, pues bueno, a veces se vuelven agresivos, pero no es porque lo sean, es porque imagínate el querer decir algo, expresar algo y no poderlo hacer. Muchas veces la manera de canalizarlo es ¡ay, el berrinche, la frustración! Otros se vuelven tímidos, no quieren participar, y eso únicamente hablando de problemas de habla. Cuando hay un problema de lenguaje en donde el niño no está comprendiendo adecuadamente, ¿sí? En donde el niño no está conceptualizando, todavía se vuelve más complicado el asunto. Yo digo que es muchísimo más fácil trabajar a un niño que me comprende todo, pero que no está hablando bien, a un niño que no está comprendiendo. Y sabes, muchas veces no nos damos cuenta, los padres no se dan cuenta de eso. Y te lo justifican diciendo, es que es desobediente. Aquí en donde yo vivo decimos, es que está chiflado, ¿no? Pero pues no es eso. Lo que pasa es que el niño no está comprendiendo, por eso es importante. 2 años y medio, el niño no voltea su nombre, el niño no tiene intención comunicativa, el niño no juega con sus pares, etcétera, etcétera. ¿Sabes qué? Es un foco que te está diciendo que hay algo que no está bien, ¿no? Ok, y con respecto a la audición, Gaby, lo voy a mezclar un poquito porque a mí me pasa, sobre todo cuando trabajamos la estimulación, no sé si tú lo hayas notado en alguna circunstancia, pero particularmente cuando un niño, un bebé, sobre todo, un bebé, una bebé, recibe un tratamiento de vías respiratorias, por ejemplo, que pasó por una neumonía, o son niños que nebulizan ya en una, como con una exposición muy alta. Yo lo que he visto en terapia es, o sea, en la estimulación, es que cambia la respuesta. En algunos niños la respuesta es en la coordinación al sonido, o sea, no voltean hacia donde están escuchando o hacia donde deberían de estar escuchando el sonido. Eh, y en algunos casos pareciera que escuchan pero que no prestan atención. Entonces, esto cuando uno no tiene el tema del el neurodesarrollo y los hitos del desarrollo, pues pasa totalmente de noche esto, ¿no? Y mi pregunta es, cuando tenemos un bebé entre los, vamos a poner, los 2 meses de edad y los 6 meses, por ejemplo, y ves que no hay una respuesta clara, ¿no? a la emisión de los sonidos, que nunca jamás se asusta con sonidos intensos, que no responde igual de un lado que del otro con una sonaja, con un silbatito, con un juguete que suene, no que sea tan visual. Es un momento como de acudir a dónde. Bueno, de entrada, pues ya ahí, si lo ponemos, que es un niño que ya tuvo algunas situaciones de salud, ¿verdad? Pues yo creo que lo importante es acudir con un audiólogo para que le hagan un estudio, porque bueno, cuando ellos nacen se hace algo que se llama tamiz auditivo. En el tamiz auditivo, pues bueno, te debe de salir que hay una respuesta al sonido. Cuando no es así, pues bueno, ya siguen otro proceso, ¿no? Hay que ver lo de los auxiliares, etcétera. Pero cuando tengo un niño que sí hubo una respuesta al tamiz auditivo que fue buena, pudiéramos estar hablando de una inmadurez, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, el chiquito ya ha tenido diferentes situaciones y sus respuestas al sonido no van a ser a lo mejor tan rápidas como podría esperar en un niño de esa edad.
que también, bueno, lleva sus procesos. Primero es la conciencia del sonido, después es la ubicación de la fuente sonora, hay varias etapas también, ¿no? Sin embargo, yo creo que cuando esto sucede, pues hay que trabajar en un equipo multidisciplinario, ¿no? Audióloga, neuropediatra, los terapeutas del desarrollo, de estimulación, del lenguaje, para que entre todos pues puedan tratar todo esto, ¿no? Pero sí, audiología es lo que yo pensaría, o neuropediatría. Ok, ok. Y sobre todo, ¿qué pasa cuando no se, o sea, el lenguaje se puede desarrollar de la misma manera, siendo que tú le hables a tu bebé o no? O sea, siendo que tú tengas una comunicación verbal con él, porque bueno, muchas mamás por instinto tienden a cantarles, a hablarles y a decirles pues, que les van a poner su ropita y todo este canto que se hace, ¿no? De tu ropita y la, y no sé qué. Pero igual hay papás y mamás que son como muy, útil y entonces es como eh, eh, demasiado silencio en torno a la vida de los bebés. ¿Tú podrías decir que de todos modos se desarrolla bien el lenguaje? Mira, como te decía hace rato, nosotros ya venimos como con el chip, ¿no? De que este proceso se va a dar. Obviamente, cuando yo tengo una estimulación, bueno, pues es muchísimo más enriquecedor, ¿no? El niño va a ir conceptualizando más rápido, va a ir organizando mejor. Cuando no lo tengo, sí se va a dar. O sea, si el niño no tiene ninguna situación que esté comprometiendo el proceso, se va a dar. Tarde o temprano se va a dar. Pero obviamente, bueno, pues pudiera cambiar ahí, no el proceso en sí, ¿no? Las etapas en sí, no, sino a lo mejor que el niño, pues bueno, va a utilizar el lenguaje de diferente manera que el otro niño que estuvo muy estimulado. Si me pones el caso en el que el niño ya tiene un compromiso de alguna situación específica, entonces quizá ahí sí, pues bueno, vamos a tener muchísimo más dificultades, ¿no? Aquí luego llegan papás que me dicen, por ejemplo, es que es hijo único, no va a la escuela y vive con puros adultos. Entonces yo les digo, bueno, ¿cuántos años tiene? 3 años y no habla. Entonces yo les digo, no, pues más a mi favor debería de estar hablando más, porque vive con puros adultos que hablan perfectamente bien, que se comunican. Si tú te acuerdas, a nosotras ni a nuestros hijos, nadie nos sentó y nos dijo, mira, esto se llama pluma, repite, pluma. Tú lo aprendiste, ¿no es cierto? De escuchar que de pronto decía la mamá, hay una pluma. Entonces asociabas que esta cosa se llamaba pluma y lo interiorizabas. Y después viste que esto se servía para dibujar algo, entonces ya empezaste tú esta interacción. Un niño que vive entre puros adultos, que trae un neurodesarrollo típico, pues bueno, va a hablar porque está listo para eso. Y aunque la mamá no sea la más cantadora, y aunque el papá no sea el más, ay, qué bueno que le festeje sus logros, pues el niño ve la tele, ¿sí? Allá está aprendiendo, está empezando a tener este proceso de imitación. Claro, no va a ser igual que el niño que la mamá le dice que puche el pie y que el agua caliente. Claro que no, pero sí va a poder hacer el proceso en un desarrollo normoevolutivo, digámoslo así, ¿no? Si ya el niño trae algo, es muchísimo más importante estimular. No te escucho. Ahí está, perdón. En ese sentido te decía de cuando los niños ya traen, ¿no? Alguna cuestión a nivel neurológica. Eh, a nivel neurológico, que era mi pregunta, o sea, para que ya haya un compromiso en el habla o aún más en el lenguaje, que entiendo que es más, requiere de mayor atención cuando ya es cuestión del lenguaje, eh, ¿a quién hay que acudir? O sea, ¿quién es la persona? Ok, bien. Cuando nosotros vemos que ya va pasando el tiempo, 2 años, 2 años y medio, y el niño no está hablando, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es acudir con un neuropediatra.
¿sí? Con un neuropediatra, porque es el especialista que va a tener la capacidad para poder evaluar al niño dentro de todos los hitos del desarrollo. Si es necesario hacer algún estudio específico, bueno, puede canalizarlo hacia el estudio. Y ya una vez que pueda terminar su evaluación o la valoración el médico, pues es muy probable que se tenga que canalizar con un especialista, ¿no? Y el especialista para atender estas alteraciones, pues es el terapeuta en comunicación humana, ¿no? El terapeuta del lenguaje. Y ese es el que debe de empezar a hacer todas estas evaluaciones y poder llegar a un diagnóstico, ¿no? Porque muchas veces el neuropediatra podrá hacer estudios, podrá ver muchas cosas, sí, y va a decir, bueno, ¿sabes qué? A nivel orgánico no hay nada, pero bueno, evidentemente las manifestaciones clínicas están presentes. Entonces, podríamos estar hablando de un trastorno del desarrollo del lenguaje, de un trastorno del espectro autista, de una alteración en integración sensorial que comprometen el área de la comunicación, ¿no? Y eso, quien lo tiene que determinar, pues es un especialista. Ok, entonces ya el terapeuta lo que hace es trabajar directamente en promover la habilidad, ¿no? Me imagino. Claro, en que si, por ejemplo, el neuropediatra no encontró algo orgánico, bueno, el terapeuta con la batería de pruebas, las baterías que tiene, pues lo que estamos trabajando, lo que sabe trabajar, pues va a determinar por dónde vamos, ¿no? ¿Qué es lo que necesita el niño según su edad? Y entonces ya se podrá hacer un programa de acuerdo a ese niño para poder irlo estimulando, ¿no? Y esto, Gaby, digo, la mayoría de los papás en temas de neurodesarrollo, pues todavía ignoramos muchas cosas porque no nos lo dice, bueno, ni el pediatra, ¿no? Entonces, ¿esto de qué depende el avance? ¿Cuánto tiempo lleva? O sea, ¿cómo le explicas esto a los papás? Híjole, ¿de qué depende el avance? Pues va a depender de muchísimos factores, ¿no? De que el niño, pues realmente, vamos a decirlo así, de que haya un adecuado ambiente, ¿sí? De que papás se comprometan, el terapeuta haga un buen diagnóstico, pueda ir sacando los objetivos, si el niño está en guardería, escuela, abuelita, demás, todos le entremos, ¿no? A este trabajo, que si el niño requiere un especialista porque hay alguna situación ya específica, pues vaya a sus citas. A muchos papás el decirles es que a lo mejor va a tener que tomar un medicamento ya los aterra, porque no, hay muchos mitos sobre el uso de medicamentos, ¿no? Ahorita. Entonces, pues yo creo que es importante informarse bien, es importante sentarse con su terapeuta, todas las dudas que tengan, pero hay avances, los niños avanzan y nos sorprenden, de verdad que sí nos sorprenden. Es lo padre de esa edad, ¿no? Que son muy rápido. Y cada, o sea, no se puede estimar un tiempo, ¿no? Me imagino 3 meses, 6 meses, o sea. Mira, en mi experiencia te puedo decir que los 3 primeros meses de terapia, cuando fue constante, cuando se trabajó en equipo, empiezas a ver cambios, ¿sí? Pero bueno, no, yo creo que no es bueno ni siquiera manejar tiempos. No lo sabemos, porque esto, el sistema nervioso, el cerebro, híjole, es todo un mundo, entonces no podemos manejar tiempos. Ahora, yo creo que la pregunta va a ser medio necia, pero pues a mí me pasó, ¿no? Entonces sí, lo quería mencionar. Hay, digo, ambas sabemos que salen cursos y formaciones al vapor en cualquier rama, ¿no? De la salud. ¿Cómo sabes cuando llegas a un terapeuta que sabe? O sea, sobre todo en temas de lenguaje, porque yo llegué con mi niño que iba a cumplir 2 años y decía mamá, papá y agua, pero pues yo estaba embarazada y demás, y había todo un tema ahí emocional, y, y me empezaron a decir que tenía que enfocarme en que el niño tuviera las siestas que tenía que tener, y cuando yo no entendía, ¿no? La asociación con que si el niño todavía no hacía las siestas que decía la hoja,
Yo todavía no acababa mi formación en neurodesarrollo, entonces no sabía si era cierto o no. Pero, ¿cómo le haces, no? Cuando llegas con un terapeuta y eh, ¿cuál es el filtro, va? Tú como papá, híjole, es una pregunta un poco complicada porque, como bien dices, tú llegas a un lugar y bueno, puede tener hay mil cosas colgadas, como ves, yo no tengo uno colgado, ¿no? Puede tener mil cosas colgadas y demás, pero yo creo que es una persona que te tiene que disipar esas dudas. Por ejemplo, a lo mejor tú dices, bueno, a mí me dieron una hoja y me decían que las siestas y todo, pues es cuestionar, a ver, pero ¿qué relación hay entre esto? ¿No? Mira, te voy a contar una experiencia. Llegó una mamá y me decía, es que donde íbamos a la terapia, daban terapia de integración sensorial, ¿no? A mí me llamó mucho la atención porque, bueno, donde vivo, pues no hay muchas personas certificadas en esto. Entonces yo le decía, ah, sí, ¿y qué te puso a hacer? No, pues me puso a jugar con frijolitos. Bueno, ¿no? Dije, a lo mejor alguna funcionalidad tenía. Y entonces de pronto la señora le dice, bueno, y le ponen una vaca a la niña y le ponen a pegar frijoles. Y le dice a la señora, bueno, ¿y esto como para qué me va a servir? ¿Sí? Y le dice la terapeuta para que la niña asocie vaca y frijoles, ¿no? Entonces ya desde ahí te está diciendo que ni siquiera hay una asociación posible y la señora sí le brincó, ¿no? Dijo, a ver, no, pero ¿cómo va a asociar vaca y frijoles? No, no hay manera ni siquiera, ¿no? Entonces, pues bueno, ella pues se fue de ahí y yo creo que es ahí donde entra, ¿no? El que el papá esté preguntando, que esté cuestionando por qué, para qué, cómo, dónde, que le permitan de pronto interactuar. Bueno, ahorita no es posible por el COVID, sí lo aclaro, pero que entre el papá, que vea los ejercicios, que vea las actividades, que lo hagan partícipe de estas terapias, ¿no? Es difícil que yo te pueda decir, pero yo creo que los papás sienten ese clic con el terapeuta, ¿no? Es esta persona que les pudo explicar desde un principio qué está pasando con su hijo y que a lo mejor no somos dioses, el mismo terapeuta a veces no sabe todavía por dónde va, porque como te digo, en estas primeras etapas pudiera confundirse un trastorno del espectro autista, un trastorno del desarrollo del lenguaje, en fin, pero decirle, bueno, ¿sabes qué? Mira, no lo sé ahorita, pero vamos a empezar a trabajar y en 3 meses, 4 meses más o menos, o un mes, a lo mejor si es muy bueno el terapeuta y si el niño da muchos indicios, pues te puedo ir guiando, ¿no? Como por dónde va la cosa. El chiste es empezar a trabajar y pues darle para adelante y el papá se va a dar cuenta. Ya. Sí, sí se siente, sí te quedas así como que algo te dice que no, pero a mí me queda siempre esa duda, sobre todo en temas de lenguaje, porque yo también en donde vivo, pues no, no hay como muchas opciones, y los mismos pediatras a quienes he preguntado no lo saben. Eh, es difícil encontrar terapeutas de lenguaje y lo que yo más bien me he encontrado ha sido con lonas afuera de consultorios o de algunas como clínicas para niños en donde dice terapia de lenguaje, ¿no? Pero lo más común que yo he encontrado pues han sido psicólogos que dan terapia de lenguaje, ¿no? Mi pregunta es, ¿la terapia de lenguaje se trabaja igual? ¿Hay un protocolo? ¿En qué se basa? Ok, mira. Sí tenemos una formación distinta y desde el momento en que existe la terapia en comunicación humana y existe la psicología es porque pues cada una tiene una formación diferente y bueno, ¿no? Yo he encontrado en el camino, no muchos, pero sí exactamente 4 psicólogos que yo conozco que trabajan muy padre la terapia del lenguaje, ¿sí? Pero porque ha sido gente que no nada más se ha quedado con la carrera de psicología, ha sido gente que se ha preparado, ¿sí? Que ha tomado diplomados, que se ha preparado realmente, no un curso de internet que bajaron, no. Sí tiene
sí tiene una manera de trabajarse distinta. El simple hecho de las técnicas que utilizamos, ¿no? Tú vas a ver que todavía los psicólogos están clavados en utilizar el Duvalín embarrado en la boca y el guante que les jala la lengua y que simplemente cuando trabajan el orden de la aparición fonética, ¿no? Encuentras pape pipopu, mame mi mamu, tatetito, o sea, que no, así, porque así ni siquiera se empieza el desarrollo, ¿vale? Entonces, ya esto de las técnicas del Duvalín y la paleta, o la cajeta, que además aquí imagínate donde yo vivo el calor, el niño todo embarrado, no era un caos. Entonces, esto ya es obsoleto, porque además nosotros ni siquiera utilizamos la lengua afuera, no hablamos así, entonces eso no te sirve. Ajá. Ya hay yo ahorita hasta la fecha me sigo encontrando así los superfolletos y las lonas, ¿no? De trabaja lenguaje y el soplo, claro que no, ya está demostrado que eso no tiene nada que ver, se dan diferentes centros, ¿sí? Entonces, el soplo y el habla no está relacionado. Desde ahí ya puedes decir, ¿es bueno o no es bueno el terapeuta, no? Entonces, claro que sí tenemos diferente formación, claro que sí tenemos diferentes técnicas. Nosotros, los terapeutas del lenguaje, hablamos de este desarrollo, de estimular la comunicación, pero a través de lo funcional. Ajá. ¿Por qué un niño no aprende a hablar repitiendo mami, mi mamú, pape, pipopu? ¿Sí? Un niño aprende a hablar en su entorno. Entonces, ¿sabes qué? Se me ocurre que hoy vamos a jugar con el señor cara de papá. Ay, sí, muy bien, el papá, que mira, usa un pantalón. Y entonces ya estoy enseñando al niño a trabajar con el fonema P, pero dentro de un contexto real, lúdico. ¿Ah? O sea, no, esto de repetir las sílabas, ¿no? Así como grabadora o repetidora, no sirve. pues realmente, mira, y pasa, o sea, el niño lo va a hacer, a lo mejor lo logra, pape, pipopú, pero al momento de integrarlo al lenguaje espontáneo, el niño sí, te sigue diciendo, sí, el tato en lugar del pato, pero le dices, no, tato no, pa, ay, muy bien, ¿cómo se llama tato? ¿Mm? Entonces, y claro que el proceso se vuelve así, mira, ¿no? De largo. Entonces, por eso lo importante es integrarlo al contexto. Ok. ¿Y cuáles son las consecuencias de no hacer nada? Son muchísimas cosas, ¿no? Las que van a suceder, problemas de escritura, problemas de lectura, de socialización, de autoestima, etcétera, etcétera. Y claro que entre más grande llegue el niño a terapia es más difícil, porque no es lo mismo corregir o hacer que aparezca un fonema a los 3 años, 4 años, que a los 10 años que sigue sin decir la R, ¿no? Por ejemplo, el cerebro, esta parte ya tiene muy bien definido que así es como se dice. Entonces es como si yo tuviera que decir, a ver, ábrete, te organizo, no lo puedo hacer. Entonces tengo que trabajar con lo que tengo en el medio y así poder dar pues una solución a eso, ¿no? Ok, y ¿cuándo podrías decir que ya no se puede corregir? ¿Hay una edad en la que ya no se puede corregir? No, yo creo que siempre se puede corregir. Tengo adultos que llegan a la terapia porque ya son profesionistas y en su momento no corrigieron pues alguno de los fonemas problemáticos y me dicen, es que ahora ya tengo que dar conferencias o voy a subir de puesto pero no me suben por un problema de articulación y entonces lo intentamos y claro, como ellos ya son más conscientes, pues bueno, les cuesta mucho trabajo, muchísimo, es un trabajo titánico, pero la verdad, a lo mejor la bibliografía dice que no se puede, pero yo en la experiencia que he tenido, lo han logrado, ¿no? Sí lo han logrado. Ok. Y bueno, para ir cerrando, ¿cuáles serían las recomendaciones que tú podrías darle a cualquier mamá, a cualquier papá, para acompañar de manera adecuada el lenguaje? En los primeros años, ¿no? Vamos a hablar de los primeros 3 años. Sí, son los más críticos, ¿no? Pues yo diría que es importante cantarle mucho, hablarle, decirle, mira, sí, te estás comiendo la sopa, está caliente, sóplale la cuchara, esta tensión conjunta, ¿no?
estimular estas conversaciones, esta comunicación, no adivinarle las cosas. El teléfono y el iPad no son buenas niñeras, ¿no? Hay que regresar a lo de antes, ir manejando, ir jugando. Veo un perro, ¿dónde está el perro? Veo otro coche. Hablarle a las cosas por su nombre, ¿no? Esto es el vaso, pásame el vaso, ¿no? La teta. El niño entonces no está realmente organizando esto, ¿no? Hablarle con amor, sí le puedo seguir diciendo, ay, mi princesa hermosa, qué bonita. Eso es con muchísimo amor, ¿no? Sin tener que estar, pues no sé, hablando mal para que el niño no lo interiorice así, ¿no? Pedirle las cosas, instigarlo a que hable, que se comunique, que, bueno, en fin, ¿no? Aprendiendo a hablar, hablar se aprende aprendiendo a hablar, es la única manera, ¿no? Y esto de los diminutivos. Bueno, ya, ahora sí que ya es cuestión, no son adecuados, tengo niños de 7 años que todavía me dicen, ay, la sillita, la mesita, pues no es lo adecuado, porque es la mesa, la silla, y cuando ya trabajamos específicamente aumentativo y diminutivo, bueno, tiene un uso, pero realmente en un lenguaje diario común no es utilizado, ¿no? Yo no lo aconsejo, la verdad, no lo aconsejo. ¿Es una tendencia cultural? ¿O cómo lo pondrías? Pues sí, yo creo que ya es más cuestión de las mamás, ¿no? O mamás, abuelitas, o el entorno familiar, en querer ser así como muy, ay, sobreprotectores, como ponerles la burbujita, el mundo así de color de rosa, es cuando empiezan a utilizar estas cosas, ¿no? Y pues, no, podemos ser bien amorosas y esa burbujota ponerla también, pero las cosas por su nombre y como debe de ser. O sea, si nos cachamos como papás o mamás siendo, ay, ¿no? Es una señal de modificarlo, ¿no? O sea, porque sí, efectivamente, por como el trato tan afectivo, como tan íntimo, uno cae en los titis, ¿no? Entonces, más allá de como decir que no se haga, quizás es como pues un balance, ¿no? De no todo es chiquitito, digo, lo podemos decir de vez en cuando, creo, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de niños que hablan siempre en diminutivo, esto, ¿cómo evoluciona después? ¿Evoluciona? ¿Se queda? Pues sigue quedando, ¿no? Y son estas cosas del lenguaje que de pronto vemos ya en gente grande y bueno, ¿no? Te siguen hablando así. Y bueno, lo usa bien y no pasa de que los demás a lo mejor digan, ay, no, todo chiquito o cosas así. Ya esa cuestión es, yo no lo más social, ajá. No lo plantearía como una dificultad, pero sí es algo más social. Digo, no hablamos así, eso es real, ¿no? No es funcional. Sí, ok. Bueno, pues creo que en términos generales hemos abarcado casi todo. ¿Nos falta algo? ¿Quisieras agregar algo? No, pues bueno, el tema del desarrollo del lenguaje y sus alteraciones da Mucho. para una licenciatura, ¿no? Pero es importante que sí, como papás, tengamos estos puntos bien presentes, ¿no? Niño de 2 años y medio, que no tiene intención comunicativa, que no hay contacto visual, que no voltea su nombre, hay que llevarlo a atenderse, nos evitaríamos muchísimas cosas, ¿no? Hablarles bien, hablarles completo, estimularlos, instigarlos a que hablen, aun cuando se quedan con la abuelita, ¿no? Buscar ayuda. Ahorita, pues ya esto del COVID no solamente nos trajo al COVID, sino también cosas buenas, y estamos descubriendo que podemos empezar a trabajar en línea con los pacientes, ¿no? Esto es algo muy padre, porque ya no hay pretextos de que es que aquí donde yo vivo no hay terapeutas, ¿no? Pues ya, órale, vaya entrándole a la modernidad, ¿no? Entonces, yo te voy a pedir cita. Esto es padre porque, bueno, ya tienes más alternativas.
tratarlos, no se queden de verdad con la idea de que Juanito habla a los 6 años y eso es normal, no es cierto. Y no nos quedemos con la idea de que es flojito, no hay niños flojos para hablar. Si el niño no habla, algo tiene, algo no se está dando, ¿no? Eso Sí, es lo que... esta idea del niño flojo, como dijiste al principio, pues es algo que tenemos que ir cada vez borrando más del mapa porque nos trae muchos problemas, ¿no? Asumir que un niño es flojo para algo, que no gatea por flojo, que no camina por flojo, que no habla por flojo, que no platica y juega con otros o por payaso, ¿no? Por pesado. Entonces, en ese sentido, pues creo que también se extiende al lenguaje, ¿no? Eh, y, y, si bien creo que es importante este tema del habla, creo que el tema de las conceptualizaciones es todavía más intenso, porque particularmente al menos en México, creo que tenemos visiones todavía muy cerradas, ¿no? En cuanto al desarrollo y lo único que hacemos es etiquetar y ya, o sea, le damos vuelta a la hoja y ya el niño se quedó etiquetado como bobo o como tonto, y me parece que eso es importante dejarlo claro, ¿no? Que los niños pues no lo hacen conscientemente ni voluntariamente, o sea, viene como dentro de todo el desarrollo, ¿no? Y muchas veces esta tendencia que tenemos los mexicanos de como que de luego ponerle un calificativo al niño, sea chillón, sea lo que sea, ¿no? Nos corta mucho la posibilidad de atender a tiempo, ¿no? Y las consecuencias, como bien dices, pues terminan siendo en su integración a nivel social y en su autoconcepto, ¿no? En esta pues estima que puede quedarse muy pequeñita, y que a la mera hora pues no le da al niño o a la niña las herramientas para decir pues yo soy así, yo soy fulana, yo soy fulano, ¿no? Y me escondo porque pues no comparto lo que los demás tienen, ¿no? Entonces, en ese sentido es que va también toda esta intención de como de decir, bueno, hay pautas que los padres podemos seguir, ¿no? Y pues ojalá que tengamos la oportunidad, a mí me encantaría tocar temas ya más específicos, quizás no tan largos, pero sí en torno a los fonemas que son los más complicados, ¿no? Que no lo quise tocar en esta porque es un poco ya más específico. Pero sí, el tema de los fonemas es súper importante, creo, sobre todo porque pues los papás, el tema de la R, el tema de la S, el tema de la L, ¿no? Como dijiste, pues ni idea ahí los papás de qué hacer para que los niños pues logren concretarlo, ¿no? Y lo clásico es el soplo, ¿no? Que sople burbujas, que sople, yo puse a soplar a mi pobre hijo y él soplaba bien, él soplaba todo lo que yo le ponía menos el refri. Entonces me dijo, mamá, pues esto qué onda, ¿no? Entonces sí, ahí es que surgen como esas incógnitas como mamás y papás. Y afortunadamente una de las ventajas, como dijiste, de este encierro, pues fue que nos vimos obligados a trabajar en línea y pues se volvió una alternativa para quien no tiene opciones en su zona, en su región. Y quizás México padece mucho de esto, ¿no? De buenos terapeutas en lenguaje, ¿no? La verdad es que no abres el directorio ni abres en Google, googleas y te salen como que así tan fáciles. Entonces, pues voy a dejar por aquí tus datos para que la gente te busque, te escriba si tiene alguna inquietud. Y pues espero que podamos ir aterrizando más temas de interés. Sí, claro que sí. Aquí estoy, lo que necesiten, lo que se les ofrezca. Y pues bueno, ¿no? Ya vendrán más temas interesantes en esto. Pues Gaby, muchísimas gracias. Y sobre todo, pues un encanto y un placer volver a estar contigo. Gracias.
Igualmente. Muchas gracias a todos y nos vemos por aquí en la próxima. Chao, chao.